Se van a presentar ustedes. El micrófono todavía no. El micrófono no está abierto, así que cuando está grabado. Creo que tienen las dos la entidad suficiente para presentarse. Y además son las dos docentes de la cátedra del minuto cero. Bueno, cuando estemos atentos a esto y Nicolás se va a poder hacer las presentaciones por... Cuando digan, en 2 minutos arrancamos, 14 y 5, ¿te parece? Perfecto. 3 minutos. Vamos a ver. Listo. ¿Estamos? Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta clase. Mi nombre es Nora Maciel. Soy abogada, soy defensora pública, civil. En realidad la denominación del cargo es defensora de pobres y ausentes. Voy a estar dando en este módulo todo lo atinente al sistema de protección de niños, niñas y adolescentes. La idea es hacer un repaso histórico breve para poder entender en qué situación estamos hoy, contarles en qué consiste el sistema de protección integral de la niñez, contarles someramente cómo es la estructura de este encuadre dentro de la provincia de Corrientes y en el Chaco, y bueno, concluimos con algunos puntos o desafíos que tenemos pendientes. Eso es más o menos el esquema de la clase de hoy. Me pueden interrumpir cuando quieran, volver a preguntar, no hay problema.
Pasamos a la primera disciplina. Como les dije, vamos a hacer una breve enunciación de antecedentes desde 1924 a 1989, año en que se sanciona la Convención de los Derechos del Niño. Podemos decir que se fue gestando, se desarrolló y se perfeccionó un nuevo paradigma en torno al tratamiento y al abordaje de niños, niñas y adolescentes, en todo lo atinente no solo al marco jurídico, sino al rol que le cabe al Estado frente a los niños, niñas y adolescentes. Nuestro país adhiere a esa Convención de los Derechos del Niño que instala un nuevo paradigma de la niñez en el año 1990. Y se puede decir que desde esa fecha se abandonó el sistema del patronato judicial. Y digo que podemos decir que se abandonó porque en realidad, ahora vamos a ver, que recién nuestro país deja de utilizar la ley 10.903, que es la ley del patronato judicial sancionada en el año 1919, cuando se sanciona la ley 26.061, que esto es del año 2005. Entonces, fíjense ustedes el tiempo que nuestro país se tomó, digamos, para esta adecuación. La convención se sanciona en el año 1989, 1990 nuestro país adhiere a esta convención. En el año 1994 nuestro país reforma la Constitución Nacional e incorpora la Convención de los Derechos del Niño en el artículo 75, inciso 22. Y recién, en el año 2005, se sanciona la ley 26.061, que es la ley del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes. ¿En qué consistía ese sistema del tratamiento de la situación irregular, el modelo tutelar, que regía en nuestro país, pero también en el mundo con relación a las niñeces? Ese sistema consistía en que el Estado, a través del Poder Judicial, intervenía en la vida de las familias esencialmente pobres, de clase baja, separándolos de su grupo familiar por considerarlos un peligro moral y material. Es decir, la pobreza era considerada un peligro moral y material. Y habilitaba que los jueces dispongan, a través de un procedimiento que se llamaba procedimiento tutelar, de los niños. Ese procedimiento tutelar estaba plagado de violaciones de derechos y de irregularidades en el marco procesal. Supongamos que alguna de ustedes es llevada ante el juez. Y el juez dice, bueno, a partir de hoy voy a resolver su situación. ¿Cuál sería, qué es lo primero que ustedes le preguntarían al juez o pedirían al juez? Como principio esencial del derecho. Por ejemplo, si son llevadas ante un juez, ¿qué pedirían? ¿Qué pedirían? ¿Aceptarían lo que un juez le dice sin más? ¿No pedirían ningún derecho? Si hoy ustedes son llevadas así ante un juez, pedirían un abogado. Quiero un abogado que me defienda. Si ustedes son detenidas nomás por la policía, ya estarían pidiendo un abogado que las defienda. Intentarían saber por qué fueron llevadas ante un juez, qué decisiones están por tomarse con relación a su vida. Sus familias pedirían también el derecho de defensa, poder ofrecer pruebas, etc. Bueno, todo eso que hoy en día rigen los procedimientos, durante la vigencia del patronato que duró hasta el año 2005 en nuestro país, no había para los procedimientos donde se resolvían la situación de niños, niñas y adolescentes, generalmente en situación de pobreza. ¿Y cuáles eran las condiciones de peligro moral o material que habilitaban esta situación irregular? La situación de calle, la situación de mendicidad, algún conflicto
menores. Cualquiera de estas situaciones habilitaba esta intervención del Poder Judicial y el poder de disposición sobre los niños. Y esta ley de patronato regía tanto para la parte penal, como dije recién, como para las cuestiones asistenciales o los problemas estructurales de la pobreza. ¿Y qué ocurría? Que estas disposiciones de los jueces no eran, digamos, cuestionadas, sino más bien eran avaladas por todo el arco del Estado. Entre eso, las figuras que existían en esa época de los que siguen existiendo, de los asesores de menores, que eran quienes ejercían la representación promiscua de los niños. En 1960 se separa el tratamiento legal y queda la parte penal por un lado, pero la parte penal con una visión netamente punitiva, es decir, con la visión del castigo y de la sanción para los adolescentes, no con la visión educativa o formativa que debería tener la ley para un sujeto que está en proceso de crecimiento o en desarrollo. Y la Convención de los Derechos del Niño, que les dije, viene a instalar un nuevo paradigma, cambia la relación del niño con el Estado, porque ya hay una relación de deber del Estado hacia los niños como sujetos de derecho, y no una relación de poder como había antes durante el patronato. Y también la relación de los niños desde la familia, no con una relación de sumisión, sino con una situación de derechos y obligaciones recíprocas en la familia. Eso también cambia. Recordemos que los niños, antes de la Convención, eran considerados objetos de protección, tanto por parte del Estado como por parte de la familia, y al ser objetos de protección podían ejercer respecto de ellos cualquier decisión sin contar con su consentimiento o sin el derecho a ser oído. Todas estas situaciones las modifica la Convención de los Derechos del Niño. Que en nuestro país es receptada plenamente esta Convención, además de la reforma constitucional del año 94, es la ley 26.061. Que es la ley del sistema proteccional. Esta ley del año 2005 inaugura, podemos decirlo así, una serie de leyes que son las denominadas las 26.000, porque son las leyes más importantes en cuanto al cambio de paradigma de las personas en situación de vulnerabilidad en nuestro país. ¿Por qué? Porque después vino la ley de salud mental, por ejemplo, la ley de salud reproductiva, la ley de educación sexual integral, y otra serie, la ley de identidad de género, la ley del nombre, todas las leyes que se dictaron a partir del año 2005, que vienen a generar un impacto profundo en lo que es la atención y perspectiva de derechos de las personas en condiciones de vulnerabilidad, y especialmente impacta sobre la vida de niños, niñas y adolescentes. A tal punto que cuando se reforma el Código Civil en el año 2015, se incorporan todos los preceptos tanto de la Convención como de esta ley 26.061. Nicolás. Bueno, esto es lo que ya les conté respecto de cómo se ejercía el patronato judicial y el poder de disposición absoluta que había respecto de los niños. Esto ya estaba mencionado en la siguiente. Esta es la ley que receta la Convención de los Derechos del Niño, que está plenamente vigente. ¿Seguimos? Bueno, entre las cuestiones trascendentales que establece esta ley está primero el lenguaje, ¿no? Esta ley ya erradica el término menores. ¿Por
¿Por qué? Porque el término menores hace alusión a una condición jurídica de una capacidad limitada o bien de la incapacidad. La palabra menores estaba asociada a la incapacidad. Y el que es incapaz jurídicamente no tiene ninguna posibilidad de tener derechos en aquella concepción. Entonces, esta ley habla desde el lenguaje del nuevo paradigma. Se menciona niños, niñas y adolescentes, distinguiendo incluso por género. Para no decir niños, como tenía inclusive la convención, que dice Convención de los Derechos del Niño, como incluido también a las niñas. Así que ahí se arranca esta ley generando un cambio. Después, la cuestión del abandono expreso del sistema de situación irregular. Esta ley se tuvo que hacer cargo que desde que se reformó la Convención, nuestro país, que tiene un sistema federal, que cada provincia organiza su poder judicial, la aplicación de la Convención en el territorio argentino antes de la sanción de esta ley era dispar. Algunos jueces la aplicaban a la Convención y otros seguían aplicando el sistema del patronato. Ejemplo, Corrientes. Para Corrientes estaba muy vigente y todavía está en algunas prácticas judiciales la cuestión del patronato judicial y el poder de disposición respecto de los niños. Después se establece la ley un marco de políticas públicas. Políticas públicas diseñadas por el gobierno nacional, diseñadas en un consejo federal donde concurren las provincias y las municipalidades y acuerdan la elaboración de políticas públicas. Ahí podemos mencionar, por ejemplo, las que más se conocen, como la niñez, la asignación universal por hijo, las becas para terminar los estudios secundarios, la aplicación de la NEDU, por ejemplo. En fin, todas esas son políticas públicas de tipo general. La ley apunta esencialmente que esas políticas tengan un amplio desarrollo. ¿Por qué? Porque esta ley introduce la cuestión de que el desarrollo jurídico va acompañado del desarrollo de tipo económico. Es decir, cuando hay vulneración de derechos socioeconómicos, la afectación se traslada a otro tipo de derechos. Entonces, por ejemplo, un chico que no puede asistir a la escuela porque no tiene para el pasaje, porque no tiene zapatilla, porque no, ¿se entiende? Entonces, ahí se hace una visión de lo que es la protección integral. Todo el acto sociojurídico más el acto socioeconómico de derechos. Yo tengo calor, ¿podemos prender el ventilador? Sí, hola. ¿Se oye? Bueno, les decía entonces, otra de las novedades de esta ley es cómo, en qué situación quedan los niños frente al Estado. En el sistema de patronato judicial, los niños eran objeto de disposición por parte del Estado, o incluso por parte de los adultos porque convivían. Y en esto se habla de una corresponsabilidad. ¿Por qué? Porque la familia es responsable de la crianza, pero el Estado tiene que asegurar las condiciones mínimas para que la familia pueda criar a su hijo. ¿Qué condiciones son mínimas?
derechos económicos, sociales y culturales de los que ya les habló. Por ejemplo, vivienda, agua potable, energía eléctrica, educación. Entonces, el Estado tiene ya un rol frente a los niños, que es un rol de deber. El Estado tiene obligaciones. Dentro de esas obligaciones están todas estas que estuvimos mencionando. ¿Y cómo es la intervención del Poder Judicial? Subsidiaria. Antes, recordemos que el Poder Judicial tenía una obligación principal y única, que era que adoptaba las decisiones de todo. Y ahora es subsidiaria. ¿Qué tiene que hacer el Estado en su rol? El Poder Judicial en su rol subsidiario. Tiene que controlar que el Estado cumpla las obligaciones con relación a los niños. Y eso habitualmente va a depender del criterio judicial, es decir, en qué instancia esté el Poder Judicial en su rol de garante de la 6061. Y depende muchas veces también de la visión que todo el Estado provincial, por ejemplo, tenga con relación a los niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, Corrientes viene bastante rezagado porque nosotros no hemos tenido un proceso de adecuación a la ley nacional que instale el nuevo paradigma, sino que los cambios que se vinieron haciendo en Corrientes son pequeños parches, pequeños pasos que no lograron impactar fehacientemente en la adecuación al sistema nacional. Cuando hablamos de subsidiariedad, también decimos que el Poder Judicial tiene un control de legalidad. ¿Por qué? Porque revisa cómo viene aplicando el Estado esta ley 26061. Y revisa si las decisiones que toma el Estado con relación a los niños, cuando digo Estado, con el Ejecutivo, han sido adecuadas a ellos. Hoy en día, la separación del niño de su familia es una cuestión excepcional. Lo que antes era habitual, hoy es excepcional. Y solo se hace cuando la familia no puede ejercer el rol de cuidado tradicional. Pero nunca una situación de pobreza puede habilitar la separación de niños. Si hay pobreza, el Estado tiene que fortalecer la familia. Es más, en la ley eso se llama fortalecimiento familiar y es un derecho y es exigible al Estado. En ese proceso, el Poder Judicial tiene que ver si esa separación del niño de su familia se hizo de acuerdo a estos principios de la 26061 o si se hicieron siguiendo las mismas prácticas del patronato. Lamentablemente todavía tenemos casos donde estas mismas prácticas del patronato judicial siguen muy vigentes. Y en este sentido, los abogados ahí tenemos un fuerte desafío, digamos, ¿no? De hacer los planteos necesarios para resolver esos casos. Y la participación comunitaria, ¿por qué? Porque, como les dije, hay una corresponsabilidad: familia, Estado y comunidad. Son los tres pilares que generan un paraguas de protección para los niños. La comunidad no puede estar exenta porque el niño es considerado, de acuerdo también a su entorno, tiene valoración en el lugar donde nació, la comunidad donde nació, los vínculos que pudo establecer, por ejemplo, si se ha criado en un determinado barrio, en una determinada ciudad, sacarlo de su entorno, trasladarlo a un lugar que generan, digamos, situaciones más traumáticas que agregan solo mayor revictimización a las circunstancias que esté atravesando. Entonces, la comunidad tiene un rol central. Por ejemplo,
previsto que hayan organizaciones barriales, territoriales, registradas para poder actuar como red en caso de que una familia necesite soporte, fortalecimiento familiar, acompañamiento. Esto se hace de modo muy precario, no está institucionalizado. Y en Corrientes aún ese registro no lo tenemos. Sí, podemos. Esto era lo que les decían del rol de los padres, de la familia y de la responsabilidad del Estado. Después, otra de las cuestiones novedosas de la ley es la capacidad regresiva de niños, niñas y adolescentes. En todos los procesos administrativos y judiciales, los niños tienen que ser oídos. Y tienen que ser oídos de acuerdo a su capacidad de entendimiento y comprensión de la situación. Claramente esto va variando si se trata de un niño de 6 años, de 13 o de 16. Porque el Código Civil además vino a instalar esta capacidad progresiva de acuerdo a la edad. Por ejemplo, de 13 a 16 años, los adolescentes pueden tomar decisiones que no afecten de modo definitivo su integridad corporal y su vida, pero sí decisiones que hagan, por ejemplo, a alguna solución con relación a su situación jurídica. Por eso se los escucha en el proceso de la adopción, por ejemplo. Pueden prestar no deben prestar su consentimiento, ver que pueden ser sacados del hogar y bueno, usted va con esa familia, que usted no te guste, van a ser dados. No, hoy se les pide su opinión, se les cuenta y se les da información respecto de su situación. Todo eso hace a la capacidad policial. Y de 16 a 18 años son considerados un adulto para todo lo que sea alimente a su propio cuerpo. Es decir, que si lo pongamos desde el mismo, quieren hacerse un tatuaje de 16 a 18 años, no necesitan autorización paterna. La situación de la interrupción legal del embarazo, también la IVE, la interrupción voluntaria del embarazo, también, educación sexual integral, también. Sí. Después trae la ley una serie de obligaciones a los funcionarios estatales con el tema de denunciar las situaciones de vulneraciones de derechos que niños, niñas y adolescentes estén atravesando y que sean de su conocimiento. Y acá incumbe a los funcionarios de las escuelas, a los funcionarios de salud, por eso es obligación hacer denuncia de abuso, en el caso de que sea un médico, un tratamiento hospital, y tome conocimiento de una situación de abuso sexual, todo abanico de obligaciones institucionales también está prevista en esta ley. ¿Sí? ¿Cómo voy de tiempo? Ya enseguida ya termino, en 2 segundos. Entonces, le hice todo este repaso para que ustedes puedan entender dónde estamos hoy. El asistencialismo, que era la ley del patronato, detecta necesidades, pero cuando se detectan necesidades, solo podemos contar con la voluntad de quienes tienen que dar respuesta a esta situación. Ahora, cuando se detectan derechos, cuando se identifican derechos, se generan deberes y responsabilidades que son exigibles. Y acá cambia la situación. ¿Pasamos? ¿Cuáles son esos derechos? Todos los que están enunciados para todos los seres humanos. Y además un club de derechos como el que estamos. Derecho a la vida, a la salud, a la integridad física, a ser oído, bien en familia, a la identidad, ¿sí? Esto es lo que es lo central que viene a instalar la convención, a contar con un abogado, a tener prioridad en la revisión, a ser informado, a recibir atención médica garantizada, salud reproductiva. Entonces, identificar los derechos
es la mejor forma de cambiar las prácticas. Ya no depende del voluntarismo del Estado. Mira, vamos a pedirle una de esas piedades. No. Vamos a exigirle, porque acá hay un derecho a una vivienda, derecho a la educación, derecho a recibir atención de salud. Sí. Y esto es la idea con la que ustedes se tienen que quedar. Las políticas públicas como base de la pirámide del sistema jurídico de protección integral de la niñez. Después, las medidas de protección integral que ya son específicas, detectado el caso de vulneración de derechos, vemos con qué solucionamos. Y la medida excepcional, que es la última, que es la separación del niño de su familia, pero por causas estrictamente establecidas, que son cuando no pueden cuidar del niño o cuando, siendo padre, han vulnerado los derechos de ese niño, a través de delitos graves contra la integridad psicológica y física de ese niño. Esto es el resumen de lo que vino a instalar la 26061 con esas características. En nuestras provincias, para que ustedes tengan una somera idea, Chaco hizo un esfuerzo fuerte de adecuación a la 26061. Ahí está el número de ley. Creó 3 grandes áreas en el sistema de niñez. Instaló el Instituto del Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes con carácter autónomo, equipos interdisciplinarios, y previó todo lo atinente a la familia acogedora, es decir, aquella familia que no es la de origen, pero que viene a sustituir a la familia acogedora. Y Corrientes tenemos decreto ley, donde el área de niñez pasa al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Recordemos que la pirámide de la base en la 26061 es la política pública, y a uno le da la idea que esto debería estar en la órbita de desarrollo social y no en la órbita de justicia y derechos humanos, porque desde ahí nos surgen políticas públicas generales de ese ministerio. Bueno, Corrientes lo tiene en ese ministerio de niñez. Esto es lo que obtuve de la estructura de niñez en la provincia de Corrientes, que tiene una dirección de protección de la niñez y otra área de fiscalización, que es la que se encarga de organizar los hogares de niños, niñas y adolescentes. Y dentro de la dirección de protección de la niñez, tenemos a la asistencia social, asistencia legal y psicológica y coordinación de centros. Esta estructura la estuve indagando con las autoridades de la niñez porque no está dentro de la página oficial del gobierno el área de niñez. Así que bueno, como les dije, Corrientes tiene un gran desafío por delante, que es el desarrollo de políticas de niñez y una adecuación efectiva a la 26061, porque hasta ahora ha hecho ensayos, prueba y error. El área de niñez antes estaba en desarrollo social, ahora lo pasamos al Ministerio de Justicia, sigue sin ser eficaz. Y esa es la estructura del Chaco, que es bastante parecida a la estructura que prevé la 26061 a nivel nacional. ¿Sí? Bueno, ya vamos terminando. Y les traje este pensamiento de Gabriela Mistral para ver si podemos entender la urgencia de resolver las cuestiones de niñez en el hoy, ¿no? Somos culpables de muchos errores de falta, pero nuestro mayor delito es abandonar a los niños. Muchas cosas pueden esperar, el niño no. Ahora es el momento en que sus huesos se forman, su sangre se constituye, sus sentidos se desarrollan. No le podemos contestar mañana. Su nombre es Gabriela Mistral, una genia.
Muy bueno, profesor. Bueno, casi. Bueno, chicos, y hoy tenemos el tiempo determinado para llegar, porque tenemos un desarrollo de poder hasta que no venga el echarlo, no nos vamos. Entonces va a ser la lógica de prestar el uso lúdico que vamos. Bueno, ¿se me escucha por acá? A ver, ¿dónde están acá por acá? ¿Acá? ¿Ahí? ¿Se escucha a los que están conectados en el Zoom, que son como 40? ¿Sí? ¿No? A ver si se los escucha, ellos van a poder hablar, porque voy a necesitar de la colaboración de todos, de todas. Sí, Marisa, pero no escucho sus voces. ¿Ustedes? ¿Alguien puede hablar? Perfecto. Porque el público que tenemos presente hoy acaba de recibir un libro, que acá lo vamos a explicar, y que ahora mismo va a subir el enlace para que lo puedan descargar. Este libro está publicado también de manera digital en la web de UNICEF. ¿Está? Bueno, arrancamos, Nico. Yo me presento, soy María Susana Lipsky, mi nombre artístico es Marisú. Soy docente de la UNE, del Instituto de Ciencias Criminalísticas, que ahí nos conocemos con el profe Rudy, con la profe Marta Álvarez. También soy abogada, como la profe Nora. Trabajo en una fiscalía federal que llega a todo el grado de apelación, donde se tramitan muchas causas de violencia institucional en las unidades penitenciarias, en casos de relevancia y resistencia. También trabajo y soy parte del sindicato docente de la UNE, de mayor representación, y de paso aprovecho, mañana arrancamos una campaña en defensa de la universidad pública, así que quienes se quieran sumar, a las 11 en rectorado, frente al rectorado, y a las 4:30 en la entrada del campus de Resistencia. Estamos con esta campaña por la universidad pública, gratuita y de calidad, por todos los ataques que está sufriendo la educación pública, especialmente la universidad, y en esos discursos también entra la lógica de la privatización, el arancel, los vouchers, que no queda claro y que sí o sí va a afectar un derecho humano, un derecho fundamental, que es la educación superior. Bueno, mi tema, violencia institucional, pero también vamos a dar un marco de lo que es la violencia institucional de manera general, como concepto, pero también desde la lógica de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Así que vamos a hacer uso de conceptos, normativas y tratados internacionales, declaraciones internacionales y también informes internacionales de relatores que hablan de todo tipo de violencia y cómo lo podemos aplicar a nuestra realidad, a nuestro caso cotidiano. Arrancamos, Nico. ¿Qué es la violencia? ¿Qué entienden ustedes como violencia? Es sentido común, es lo que nosotros entendemos y vamos armando un concepto entre todos, ¿les parece? También los que están conectados no duerman la siesta con nosotros acá activos, ¿eh? Así que necesitamos escucharlos. ¿Qué entienden por violencia? ¿Cómo? Algún tipo de agresión. Sumamos, a ver los conectados, que son 41. Sí, la violencia puede ser física, psíquica, mental. ¿De acuerdo? Esa agresión puede ser física, psíquica, mental, de género. ¿Qué más? Es por acción y por omisión, ¿no? Por un hacer y por un no hacer también se puede expresar. Puede ser simbólica. ¿Avanzamos, Nico? A ver, Milagros.
tipo de reacción o actitud controlado sin pensar muchas veces voluntaria o desvoluntaria contra otra persona o también animales, por ejemplo. Sí, o sea, es un acto que causa tal en el otro, sea la persona o el animal, una reacción mala, molesta y que puede causar un daño, ¿no? Entonces, y ahí se aplica todo el ¿se escuchó? Conectadas, ahí. ¿Podemos poner el chat? Siento que hay varios tipos psicológicos, por actitudes, por acciones y por palabras. Bien, perfecto. Y llamamos, el chat tiene 10. Listo, perfecto. Vamos, seguimos. Vamos con una definición. ¿Qué dice el diccionario o la Real Academia Española? El uso de la fuerza para conseguir un fin o para dominar a alguien o imponer algo. Ejemplo, la trató con violencia. En la calle veo mucha violencia. ¡Uy, qué violento! ¿No? Las expresiones que tenemos. Es un concepto, como dijo Milagros, que hay varios conceptos polisémicos, se dice ambiguo, tiene varias definiciones, pero todo acto de violencia implica acciones tanto individuales como colectivas, organizadas como espontáneas, que es lo que decía Milagro, ritualizadas o no, legales o ilegales, intencionales o no intencionales. Es un concepto que lo dice Garriga, Zucal y Noel. Igual, esto va a estar a disposición, así que vamos a ir rápido porque nos van a desalojar. Seguimos. Tipos de violencia. Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia tiene 3 categorías generales. La violencia autoinfligida, la violencia que habla de comportamientos suicidas o de autolesiones o de quitarse daño con una propia persona a sí mismo. La violencia interpersonal, que puede ser violencia familiar, incluye menores que está mal puesto, incluye niños, niñas, adolescentes, no menores, las parejas, los ancianos, las personas entre sí, y la violencia colectiva, que puede ser social, política, económica. Seguimos. Tenemos acá la posibilidad, no me bajen porque tengo acá abajo la... Fíjense, tenemos la pirámide de Gálvano. Los tipos de violencia que generan un triángulo. No es la pirámide jurídica, como diríamos los abogados, sino la pirámide que se asimila más que nada a un iceberg, ¿no? Tenemos la punta, que es la violencia directa, y la base, que es la violencia cultural y la violencia estructural. La expresión visible de la violencia directa es la que conocemos todos como esa violencia física, la agresión verbal, el estado de exaltado, una especie de discurso viril como lo planta Milei, por ejemplo. Vieron que es un discurso violento el que planta. Hoy veía, estaba en la espera de un médico y veía, solamente se veía la imagen de una entrevista que le estaban haciendo en América. La cara de él, no se lo escuchaba, pero la cara, una cara de agresión, de malestar, ¿no? Todo el tiempo, de violencia. Y la parte no visible o invisible, la base, la violencia cultural y estructural. Fíjense que estos tipos de violencia para la pirámide de Gálvano, para Gálvano, que es el autor de esta tesis, se interrelacionan. No están separadas una de otra. Vamos a la imagen siguiente. Miren, ¿cómo se expresa la violencia directa? A través de la violencia física, moral, el insulto, la tortura, la lesión, en general el daño, ¿no? Que se puede evidenciar con hechos, con fotos,
análisis y demás. Es la parte visible. La parte, y fíjense, la base mayor de la pirámide y la estructura del vértice, digamos, la violencia estructural es como las estructuras, las bases de los grupos y la organización que ejercen la violencia, que subyacen a la violencia directa. Las jerarquías o las autoridades, ¿no? El método de trabajo, la remuneración, el diseño de una organización, cómo esa estructura genera las relaciones interpersonales, qué instala esa estructura, o qué mensaje da a los propios o a quienes la integran. Y la violencia cultural, que habla de principios, normas implícitas, explícitas también de conducta, las tradiciones, la formación, la educación, que justifican esa violencia y que luego se manifiesta en violencia directa. La maté porque era mía, en los casos de femicidio. ¿Por qué pasa lo que pasa? Porque generan en la mujer una visión de objeto, que pertenece, de cosas, ¿no? Ya saben que con el jefe no se bromea, no te metas con los jefes. Con esos fachas no quiero saber nada. Son mensajes o estados sociales que subyacen a la violencia directa o a la manifestación de ese tipo de violencia. Seguimos. Fíjense, y es la parte mayor, la no visible. ¿Listo? La próxima, ahí vemos el iceberg. La punta es la expresión, el comportamiento, la manifestación, y la base es mucho mayor, la violencia estructural y la violencia cultural. Y fíjense cómo en el triángulo hablamos de las actitudes que aprendemos, asimilamos como seres sociales que somos, los comportamientos, la manifestación y la negación de las necesidades. Estamos en este triángulo, ¿no? De cómo se conforma esta violencia, que se interrelaciona con estos componentes. Seguimos. ¿Cómo podemos definir entonces la violencia institucional? Si hablamos de violencia como expresión, como capacidad de hacer daño por acción o omisión y demás. Avancemos porque hay más para participar. Hay un proyecto de ley que habla de un concepto de violencia, que es el proyecto de ley de Chaco, de la provincia de Chaco, que habla de todo acto que implique el uso de la fuerza, el poder físico y o la coacción, de hecho o como amenaza, ya sea de naturaleza física, sexual, psíquica, y que incluya privaciones o descuidos de otra persona o grupo de personas, ejecutado por funcionarios del poder ejecutivo, legislativo y judicial, así como las personas que cumplen funciones en esos poderes o integrantes de fuerzas de seguridad y policiales. Cuando hablamos de violencia institucional, también podemos hablar de violencia estatal. Y eso lo vamos a encontrar, el concepto de violencia, en la página 16 de este libro que les acabamos de entregar a los presentes, y el enlace que pasamos en el chat, que pueden descargar, que habla del registro y prevención de violencia institucional que lo hizo UNICEF, de Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes Argentina, que lo preside Norberto Liski, el profe titular de esta cátedra, con un equipo de trabajo, y el Instituto de Investigación Gino Germani de Buenos Aires. ¿Qué hace este libro? Aparte de hacer un relevamiento en zonas de conurbano de la provincia de Buenos Aires, establece distintos conceptos que están muy buenos que después los tengamos, de violencia institucional, que ahora lo vamos a tratar, y de las categorías y demás. Empezamos en la página 16, que van a encontrar los conceptos,
Y seguimos después en la página que habla de violencia institucional y de víctimas, en la página 118. ¿Seguimos viendo? Ahora van a ver que todo lo que decimos aquí, que o tuvimos la experiencia o integramos organizaciones que tuvieron esa experiencia, estos aportes. Nora viene investigando casos muy difíciles de tratar en la provincia de Corrientes, de niños institucionalizados, niños al cuidado del Estado. CODECER es una organización que también trabaja en defensa de derechos de víctimas de violación de derechos humanos, aparte de asistencia psicológica, también de brinda asistencia jurídica, integral, médica. Entonces, estamos aquí porque tenemos esta vocación para poder transmitir lo que la experiencia nos ha brindado. Violencia institucional. El concepto de organizaciones no gubernamentales establece que todo uso arbitrario y legítimo de la fuerza ejercido o permitido por las reparticiones del Estado. Fíjense que cuando hablamos de violencia institucional o estatal, siempre va a tener que ver el Estado. ¿Por qué? Porque es el garante de que los derechos puedan ser ejercidos, que las garantías puedan ser ejercidas. Entonces, si el Estado es el que genera esta violencia, estamos hablando de violencia institucional o violencia estatal. Y es un delito, que quede claro. La Defensoría General de la Nación dice que la violencia institucional involucra tratos incompatibles con el Estado de Derecho, ejecutados por funcionarios públicos, por otras personas en ejercicio de funciones públicas o por particulares que actúen bajo el consentimiento de estas personas que trabajan o que se expresan a través del Estado. Seguimos con... A ver si vamos al concepto. Bueno, entonces podemos decir que la violencia institucional es el uso de la fuerza por acción, omisión o distorsión, visible o invisible, cultural, directa, estructural, que viola los derechos humanos, impartida por funcionarios que representan y llevan adelante las funciones y o servicios del Estado. La participación estatal por denegación de acceso a un servicio, participación indirecta activa por agentes del Estado. ¿Seguimos? Y acá está el concepto que les decía. Igual en la presentación van a encontrar el enlace para ingresar y descargar el libro, que van a tener aquí o que van a tener en el chat del Zoom. Y fíjense que es un registro de prevención, registro y prevención. ¿Qué quiere decir registro? Que se hizo un relevamiento de casos que están acá detallados en este librito, y la prevención es la sugerencia que se hace o las conclusiones a las que se arriba para generar, evitar que esto pase, que haya nuevos registros. Bueno, seguimos. Acá, ¿cuál es la definición que más se acerca a lo que queremos decir? La manera en que los agentes de las instituciones del Estado contribuyen en muchos casos con sus intervenciones activas o pasivas, acciones o omisiones, a perpetuar la vulneración de derechos, la pobreza, la desigualdad y la exclusión social. ¿Está? Y acá es donde también se planta lo que es la violencia estatal. Imposible concebir la violencia de las fuerzas de seguridad sin tener en consideración su conexión sistemática con las acciones u omisiones estatales que son su condición de posibilidad y sostén. La impunidad, que ahora vamos a volver sobre eso, la impunidad judicial, la ausencia de controles políticos efectivos, la marginación habitacional y laboral de determinados segmentos sociales, la tolerancia de determinados ilegalismos o
estigmatización mediática de ciertos grupos, y yo diría grupos vulnerables, ¿no? Como hoy decía Nora, la pobreza se castiga, porque eran pobres se castiga. Seguimos, habíamos pasado. Vamos a algunos ejercicios. ¿Tá? Violencia institucional o estatal, invisible o abierta. Violencia institucional invisible o silenciosa. Cultural o cultural de la pirámide que vimos. Con delegación o directa, la expresión de esto silencioso. Vamos con las imágenes. Violencia visible o violencia institucional invisible. Esto es una caricatura, ¿no? Porque las fotos reales son duras. Pero la policía frente al ciudadano. Violencia institucional visible. Conectadas. A ver los conectados, a ver si ganan los de presenciales. ¿Esto es visible o invisible? Como en la formación está la gota de opresión, ¿no? De cómo plantamos la lógica de opresión, de sumisión. ¿Visible o invisible? Vamos a los conectados. A ver si no están durmiendo la siesta conectados. Ahora dormir la siesta con mi voz debe ser terrible. ¿No la escuchamos? ¿Conectados? ¿Están ahí? No. ¿Están durmiendo? No. Esta imagen de la gota de violencia visible o invisible. ¿Están durmiendo para mí? Ahora mando el ambiente, el único que trae Visible. Visible. invisible o visible. Para mí es visible. Es una manifestación que subyace, ¿no? Desde la violencia estructural o cultural. Seguimos, Nico. La justicia. Fíjense, vamos a justicia. La regla de las ojos de la justicia es para la imparcialidad. Yo no veo a quién aplico la ley, ¿no? La balanza del equilibrio, la espada de la lucha o de la justicia. Viene después, va a la regla de la justicia ante un caso de crimen. Le saca la venta, se la pone en la boca para que no diga, porque fíjense que la justicia lo que sí hay es la boca que puede decir. La jurisdicción se dice justicia. Está con la justicia para resolver su vocación. ¿Es violencia visible o invisible? ¿Qué les parece? Negar justicia, ¿eh? Justicia invisible para mí. No, visible o invisible. Acá dice presencial, dice la compañera, dice visible. A ver, el compañero conectado. Hay 21 chavos. Invisible, doctora. Invisible, es una forma de también de aplicar desde la estructura, ¿no? Sí, de la estructural. ¿Es visible? Es invisible. Es discutible, seguimos. Para mí es visible, pero bueno. Es todo discutible, le digo que acá en el derecho todo es discutible, salvo la ciencia básica, Se plasman las acciones. Sí. Y entonces se torna visible, ¿no? Bueno, acá, niño en todas
del mundo, estamos hablando, o el mundo, limpiando las gotas del capitalismo, del sistema capitalista. Ay, es por nosotros, Mireia. Dice que no va a hablar con comunistas. Eso decía en el Zócalo que nos consultara. Esto es violencia visible o invisible. Visible, ¿no? Cómo el sistema capitalista genera que algunos tengan conceptos en la economía y la mayor parte del mundo no tenga muchas veces para cubrir las necesidades básicas. ¿Qué es la violencia en una situación de extrema vulnerabilidad o pobreza? ¿Eso no es violencia? Visible, ¿no? No sé. Visible o invisible. Sí, porque voy a una cosa es lo visible para quien lo ve, otra cosa es para quien lo tenga, porque a veces no se tiene registro de la miseria en que te pone, tanto en que muestran los zapatos. Porque el sistema se encarga de que no te des cuenta de todo. Seguimos. Esta es educación. Sistema de datos. Miren, que suele ser el tema de la meritocracia, ¿no? La lógica de la meritocracia. Esto es meritocracia cuando ustedes están trabajando en situación de vulnerabilidad, de cartonería y demás, y los niños jugando. Cuando el único trabajo de los niños tiene que ser de estudiar y jugar. ¿No? Fíjense, y la forma de educar. No debemos ser violentos en la escuela. ¿No? Como la manifestación de la violencia se da desde las formas, desde la expresión, desde la formación y desde estas situaciones que demuestran la realidad del mismo y que cómo hacemos para cambiar. O lo hacemos desde nuestros lugares y no alcanza para cambiar. Seguimos. Acá, como les decía, y acá vamos a retomar también lo que hoy explicaba Nora, ¿no? De cómo se manifiesta la violencia en los niños, niñas y adolescentes. Este informe, que van a encontrar en las redes y demás, igual acá en los datos, es un informe de la relatoría de Pablo Sergio Piñeiro, relator de la ONU, que hizo un relevamiento en 2006 sobre la violencia ejercida en distintas partes del mundo, sobre todo en Latinoamérica, y con apoyo de CODECET, la organización que preside Norberto, el profe de la cátedra, del relevamiento de cómo se ejerce la violencia en niños y adolescentes. Entonces, fíjense los parámetros que hoy también nos abordaba Nora, y que Nora hablaba del reflejo de la ley, ¿no? Que hace uso y refleja lo que la Convención también de niños, niñas y adolescentes, o de la Convención del Niño, en realidad de la ONU, que todos los países, como decía Roberto, la ratificaron menos uno. Menos uno. Ustedes sabrán cuál es, ¿no? Pero tan grande, digo, se puede decir. La violencia contra los niños y niñas en el hogar y en la familia. Fíjense cómo se refleja: violencia física, homicidio, violencia física no letal, el trato negligente, la violencia sexual, la violencia relacionada con comportamientos sexuales, la prevalencia del matrimonio infantil, los casamientos, vieron en el Medio Oriente que se casan con niños, niñas, las prácticas tradicionales judiciales, la relación o mutilación genital femenina en Medio Oriente, leyes relativas al castigo físico u otras no formas de castigo cruel o degradante, la violencia psicológica, el ámbito familiar, violencia contra los niños y niñas en las escuelas y en otros entornos educativos, el castigo físico y psicológico, los
vínculos con la discriminación y la violencia basada en el género, la violencia sexual y basada en el género, el VIH, con la violencia sexual, el acoso escolar, las peleas, agresiones, pandillas. Y hay que tener cuidado, de esto hace poco aprendimos con Norberto, que tener cuidado con lo que es bullying, que hay que desentrañar lo que está atrás. Vos no podés acusar a los niños pares de hostigadores y demás. Son las autoridades quienes se tienen que hacer cargo de prevenir ese tipo de prácticas. La hostigación es una práctica de parecer más fuerte. Entonces, hay que tener cuidado cómo utilizarse ese concepto y el concepto en inglés que nos quieren plantar desde ese lugar. Y la responsabilidad que tienen los directores, los directivos de un colegio, de una escuela. ¿Tá? No se puede culpar a un niño de su actitud. El acoso escolar, las peleas, las agresiones físicas, pandillas, homicidios, lesiones graves, las armas en las escuelas, los efectos de la violencia en la salud, los efectos sociales, los efectos en la educación. Manifestaciones de violencia y niñez. La violencia contra niños y niñas en las instituciones de protección y de justicia, que ahí Nora sabe mucho. Factores que contribuyen a la violencia en instituciones. ¿Ya lo vamos? ¿La medida de salvar? A mí me quería avisar que estamos terminando la graduación. Disculpen, mañana nos vemos a las 11 para ¿sí? Mañana en la campaña federal. Bueno, mezcla de diferentes niveles de vulnerabilidad, la baja prioridad de estar a los niños en situaciones de institucionalización, personal inadecuado, lo que está pasando en Virasoro es, ¿no? En los hogares de Virasoro, que hay situaciones de abuso, que hay situaciones de suicidio, entre comillas, de maltrato físico y psicológico, que va desde la mala alimentación a los niños de forma adecuada, hasta el encierro, aislamiento. Está todo un proceso penal y de migración. Fíjense, violencia por parte de los funcionarios, violencia como tratamiento, la falta de cuidado como una forma de violencia, la violencia por parte de los niños y niñas, y esa falta de prevención. Formas de violencia contra los niños en los lugares de trabajo, porque hay lugares en que los niños pueden, está permitido el trabajo, hay países que permiten eso. Niños y niñas en etapas de trabajo de alto riesgo, que se usan sus manitos, se usan distintas características de los niños, el trabajo infantil doméstico, la violencia de todo tipo común, aislamiento y angustia psicológica, lo de a veces para los niños explotados, la industria del sexo, el trabajo forzoso y la servidumbre por reglas. Esto es trata, una forma de delito federal. La servidumbre por deudas, entrega a su hijo para sacar deudas. Los grupos indígenas, formas de tradiciones de esclavitud. La trata hoy es una nueva forma de esclavitud. Actividades ilícitas, los niños involucrados en el tráfico de drogas. Seguimos. La violencia contra los niños en la comunidad. ¿Se acuerdan? También lo habló Nora hoy como parte de la ley. La violencia física, el homicidio. Fíjense, ¿se acuerdan lo que pasó en Buenos Aires? Esta nena que estaba tomando el colegio unos días antes del paso. La violencia en las relaciones íntimas y de pareja entre adolescentes, la violencia sexual, la incitación a la violencia sexual forzada, la violencia sexual por parte de extraños. El alcohol, el entorno físico, las pandillas, situaciones de conflicto, factores sociales, la urbanización, la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, como forma o manifestación de violencia normal. Recuerden, este es un informe sobre la violencia contra los niños y niñas de Naciones Unidas de Pinheiro, que lo encuentran también en la página de la ONU. Y que estaría muy bueno, tiene más detalles, que si quieren profundizar para después del trabajo final, ahí tienen más bibliografía. Seguimos,
nociones, los principios, ¿no? Ninguna forma de violencia contra los niños es justificable. Nunca deben recibir menos protección que los adultos. Esto de nunca deben recibir menos protección que los adultos es fundamental. Y como es ahora, como diría, es hoy, como diría Gabriela Mistral, toda la violencia contra los niños y niñas es prevenible. Es política pública, como hoy hablaba Nora. Los estados deben intervenir en políticas y programas basados en evidencias para abordar factores causales de la violencia contra los niños. ¿Qué evidencias tenemos? Estos informes, los registros que tienen ahí de DNI y UNICEF. Los estados tienen la responsabilidad primordial de hacer que se respeten los derechos de la infancia a la protección y acceso a servicios y prestar apoyo a la capacidad de las familias para proporcionar cuidado de los niños en su entorno seguro. Eso, como decía Nora, el Estado es garante, es el deber del Estado. Los Estados tienen la obligación de garantizar que los que cometan actos de violencia rindan cuentas. La vulnerabilidad de los niños a la violencia está relacionada con su edad, capacidad y evolución. Algunos niños, debido a su género, raza, origen étnico, discapacidad o condición social, son especialmente vulnerables. Niños y niñas tienen derecho a expresar sus opiniones y a que éstas se tengan en cuenta en la aplicación de políticas y programas. Siempre la voz del niño. Ahora en la justicia argentina se está generando esta escucha activa de los niños y niñas en situación de conflicto familiar, divorcios, en estas cuestiones de institucionalización. Seguimos, la vamos terminando. Seguimos con las imágenes. Esta se ve que se me corrió. Violencia visible o violencia institucional invisible. Ojo. Esto es recontra visible, ¿no? Sí, no hay discusión. Y esto sería que también. Sí, seguimos. Mirá, la clase anterior. Esta violencia invisible, agrotóxico, toda la movida, como las inundaciones, el desmonte, que no es calor ni infernal, es desmonte. Ayer tuvimos ayer o anteayer 42 grados en Isabela, en octubre. Y hoy tenemos 22. Sí. Fíjense, violencia visible, ¿no? Con la base de la violencia cultural y estructural. Y porque se permite violencia visible, sí, esta violencia policial. Fíjense, los casos de violencia policial generalmente son casos de relevancia, empieza con toda la lógica de violencia institucional, estatal, policial. ¿Se acuerdan con el gatillo fácil de los 90? Bueno, la rancia, el caso Bulazo y demás. Aquí está reflejado cómo la violencia policial es la manifestación directa y de la expresión de esta violencia estatal o violencia institucional. Que son la expresión máxima de agentes del Estado, fuerzas de seguridad. Quienes te tienen que cuidar son los que generan el proceso. Seguimos. Medios de comunicación, bueno, esto es violencia simbólica, la forma de comunicar. Fíjense cómo la manipulación, no hay que aceptar todo como viene, hay que masticar, hay que generar otra lógica. Miren acá, llega la realidad, ¿no? Acá los policías en una manifestación y el notero sin nada atrás, está todo bien. Con esta nueva aplicación para móviles de extrema tecnología podrán generar estudiantes, profesores, médicos, sindicalistas, parados y otros manifestantes de cualquier colectivo para que la realidad no estropee sus votos. Se saca la foto en el barrio. Bueno, esto en extrema vulnerabilidad con DirecTV, ¿no? Tiene acceso a la información de todo el mundo, de la violencia
la violencia directa. Bueno, otro instrumento internacional, con la observación general número 25 de 2021 relativa a los derechos de niños y niñas en relación al entorno digital. Recién hablamos de las redes como forma de expresión de violencia. También no tiene desperdicio, está bueno que después van a profundizar en este tipo de casos para el trabajo final, tengan en cuenta esto y cómo las sugerencias que se hacen desde la revisión que se hizo en 28 países, que varias cuestiones, ¿no? Así que habla de la asignación de recursos, difusión de información, concientización y capacitación, cooperación con la sociedad civil, medidas generales de la relación con los estados partes, la legislación, la estrategia que pueden adoptar los estados para generar prevención en la violencia de entornos digitales. Que hay mucho de eso, el grooming, todo lo que es el acoso también, o la actividad. Seguimos un poco, el acceso a la información, la libertad de expresión, todo lo que tiene que ver con los derechos fundamentales, ¿no? Dice, por medio de la tecnología digital, podemos obtener información de todas partes del mundo. La tecnología digital me permitió conocer aspectos importantes de mi propia identificación personal. Eso lo dice un niño. Cuando estás triste, Internet puede ayudarte a ver cosas que te alegran. Acá tenemos licenciada en psicología, cuidado con estas cosas. Internet me da cosas que me alegran. Me gustaría que el gobierno, las empresas de tecnología y los maestros nos ayudaran a gestionar la información no fiable en línea. Me gustaría conocer mejor lo que ocurre realmente con datos, a dónde va todo lo que nos subo a las nubes, a lo que pasa, transfiere. ¿Por qué? ¿De qué forma se repite? Me preocupa que se difundan mis datos. Los derechos de todos los niños deben respetarse y protegerse y hacerse efectivos en el entorno digital. Hoy un niño de 8 o 10 años ya tiene el teléfono celular. Y estuve viendo que hay una publicidad en YouTube que ya les permiten ciertas plataformas digitales como de monederos digitales o billeteras digitales, les permite tener en cuenta a niños de 13 años, Mercado Pago. Les habilita tener cuenta. Si tenés 13 años, en un video de YouTube que estaba viendo mi sobrino de 6 años, aparece esa publicidad. Me quedé helada. O sea, la posibilidad que se da de la tecnología digital como forma peligrosa. Pero vamos a los principios, porque la no discriminación, fíjense por dónde se guía la observación general, la número 25. La no discriminación, el interés superior del niño, esa es la regla para todo. Hoy en la justicia es la regla para todo, aún para casos de narcotráfico de mujeres en situación de vulnerabilidad, obviamente, que están detenidas, se le otorga la prisión domiciliaria o la encarcelación por eso, por el interés superior del niño, si quieren hijos menores. Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, respeto a las opiniones del niño y niñas. ¿Seguimos? Violencia contra los niños, bueno, cómo es la violencia en entornos digitales, está bueno acá es un extracto, pero está bueno que después lo profundicen, que va a estar en exposición, seguimos, ya vamos hablando, porque quiero ir con esto. Hablábamos de casos de violencia estatal, policial, violencia institucional, cuando te niegan el acceso a un derecho, a ejercer un derecho, cuando el propio Estado es quien viola ese ejercicio de derecho, ese derecho no. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa cuando hay un caso de este tipo? Primero, la naturalización. Es normal que pase esto. No sigas con esto. Algo habrá hecho. ¿Se acuerdan del algo habrá hecho? Las víctimas y la sociedad aceptan pasivamente con falsas creencias la legitimidad de la acción violenta por parte de la gente o la sociedad del Estado. Suele pasar. El miedo. No hagas nada, no reclames, para por vos, ya sabes.
niña que le pasó esto fueron por ellos. Las consecuencias represalias hacia la víctima y su entorno si el hecho de violencia institucional fuera denunciado. Impunidad, perdón, vamos a con confianza. En la reparación del daño y de las partes y de parte de la institución del Estado. No va a pasar nada, no van a hacer nada. No lo hagas. Y la impunidad. Supuesto de que la violencia se justificó bajo un manto de protección que impedirá la justicia. Que la impunidad, que quien es responsable nunca tenga cuenta de lo que hizo. Y siga repitiendo lo que hizo, porque nadie le pidió rendición de cuentas. Y en su fuerza de seguridad, y en el ámbito en el que trabaja, ya sea hospital, escuela pública, etc. Y esto es un círculo vicioso, porque se retroalimenta en la naturalización, miedo, desconfianza, impunidad, naturalización. ¿Ah? ¿Qué pasa acá? ¿Cómo rompemos esto? Hay que romper el círculo vicioso. Todos nos dicen, sobre todo los psicólogos, que se rompe con un eslabón. Para ir al círculo virtuoso. Hoy tenemos la Ley de Protección de Víctimas en Argentina. Los nuevos códigos procesales establecen estos derechos de las víctimas a ser informados, a tener abogados, a ser parte del proceso, a que les pregunten qué hacer con las personas responsables, si se les otorga o no la prisión domiciliaria, la encarcelación, etc. Hay que estar muy atentos, hay que informar, hay que formar. Esto es el ciclo vital de la violencia institucional o estatal. ¿Cuáles son las consecuencias de la violencia? Fíjense lo que genera en la víctima. Es una acción, dice sensación de soledad. Estoy sola ante el monstruo del Estado, ¿no? Ante ese aparato gigante. Uno se siente insignificante. ¿Se acuerdan de esa imagen que vimos del lobo arriba del ciudadano, vestido de uniformes? No tiene apoyo, no encuentra contención, no hay ámbitos de contención. Hoy se está limitando eso en distintos ámbitos del Estado, ya sea justicias provinciales, justicias federales. La sensación de impotencia no es siempre el más débil, uno siempre es el más débil, por eso me pasa esto, no pasa esto. Y ahí sigue retroalimentándose el círculo vicioso, ¿no? La realización, la desconfianza, el miedo. No se aplica el por algo, tal vez un motivo de origen, no sé por qué me pasó esto. Nunca vamos a encontrar una razón de por qué ejercieron violencia institucional sobre uno. Nunca. No es racional, no hay una explicación. Todo aparece sin fundamento, tampoco tiene lógica. Ejemplo, tiene razón, pero va preso. La víctima no encuentra un correlato de lógica. No sabe qué pasó, no va a entender qué pasó. En la violencia institucional la respuesta es no existe. Esto no pasó, pero pasó. La negación. Vamos, seguimos. Bueno, acá hay formas de expresión. Dice, organización popular frente a la violencia institucional, mi cara, mi ropa, mi barrio no son delitos, ¿se acuerdan de que acá marcha contra la presa fácil? Estas son expresiones, ¿no? Esto rompe el círculo vicioso. Vamos al círculo virtuoso. Reconstrucción, reparación, resolución. Las tres. Normalidad institucional versus violencia institucional. La irrupción del ciclo de inseguridad. ¿Se acuerdan? El miedo, la desconfianza. ¿Cómo se logra? Con la resolución.
El funcionamiento eficaz de los sistemas de reparación y protección. La reparación, la superación de la pasividad y la desnaturalización. Esto no tiene que volver a pasar. Esto no tiene que pasar. Saberlo. No naturalizar. Todo esto va a modificar la cultura institucional de violencia por un círculo virtuoso. Esa es la idea. ¿Otra? Ya estamos terminando, me parece. Acá está, la lucha colectiva, ¿no? Los ejemplos, las abuelas, madres, Adolfo Pérez Fidel, a través de la paz, que es parte de esta cátedra, el nombre de la paz argentino, las expresiones del arte, el mural de la UNE, del aula magna de la UNE, el campo de sentencias, Argentina, dolor y esperanza, ¿no? Acá, esta es la parte del dolor, esta es la parte de la esperanza, de la reparación. Bueno, los casos de justicia, ahora en el Corrientes se está llevando a cabo el juicio del R9, desigual, en la causa emblemática de Corrientes por lesa humanidad, son ejemplos de círculo virtuoso, ¿no? De lucha contra la impunidad, de reparación, de búsqueda de justicia, de verdad, memoria y justicia. Así que uno de los pedidos que se hizo es que se entreguen a los familiares y a las víctimas los legajos que generan estudiantes de la UNE para mostrar que los estudiantes de la UNE algunos no pudieron terminar sus sueños, su carrera, otros se les impidió porque se los llevaron y nunca retomaron. Así que bueno, está el proyecto que la UNE tenga una acción de reparación de esta naturaleza. Así que bueno, ¿alguna duda? ¿Se terminó? Bueno, acá hay una data de los pactos y la convención y los tratados internacionales que avalan todo este tipo de lucha contra la impunidad. Y bueno, y todos los ejemplos del juicio por la verdad, de la masacre en Atalí, para que no se vuelva a repetir, todo lo que implica esto, que ahora creo que la clase que viene ya se termina con los fiscales explicando cómo llegar a esto, está muy bueno, no se lo quiero dar. ¿Y qué más tenemos? Esto no sé qué fue. Cuando entraron que salió la Facultad de Humanidades a expresarse cuando fueron al barrio Toba en pandemia. ¿Se acuerdan? Ahí les dejo para que cómo las instituciones también contribuyen a esta lucha contra la impunidad. Bueno, material disponible en el aula virtual y Mafalda, que es una expresión impecable de la argentinidad. Y la argentinidad no, prohibido pisar el césped, pero la dignidad sí se puede pisotear. Así que bueno, estamos. ¿Alguna duda, consulta o nos podemos ir? Seguimos con los ejemplos de la velocidad, regresible, visible. Bueno, así que estamos. La próxima clase, entonces, 25, creo que es la última, una de las últimas, y viene juicio por la verdad de Natalí. ¿Y cómo es? Y datos que están buenos que se sepan, data de la cocina. Así que va a estar el fiscal y el fiscal ad hoc de OEA y el fiscal Federico también. ¿Estamos? Bueno, ¿los conectados se levantaron de la siesta? Parece que sí, ahora sí. Sí, estuvieron escuchando. Gracias.